Cordial saludo compañeros, mi nombre es Joan Felipe Pino Soto y hoy les vengo a enseñar mi presentación de los algoritmos. Mi nombre es Joan Felipe Pino Soto, tengo 17 años y me matriculé en el CEAD de Dos Quebradas. Mi número de grupo colaborativo es 254. Bueno, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Y qué es un pseudocódigo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que se representa en un modelo de solución para determinado problema. Es decir, un algoritmo es una secuencia de pasos que debemos de seguir para solucionar un problema. Por ejemplo, el manual de usuario es un algoritmo porque nos enseña los pasos que hemos de seguir para usar adecuadamente un aparato o una máquina. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso, es decir, representa gráficamente como en especie de mapa conceptual o mapa mental el algoritmo que hayamos hecho antes, con cada cuadro o rombo teniendo una descripción breve de qué es lo que hace y para qué sirve. Y un pseudocódigo o código falso es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación, es decir, es un punto medio entre lo que entiende una persona y lo que entiende la máquina. Pseudocódigo no se puede ejecutar así en la máquina de una vez, sino que necesita pasar en nuestro algoritmo a un lenguaje de programación de alto nivel para poder que la máquina lo entienda. Entonces, ¿por qué es un punto medio? Porque en primer lugar nosotros entendemos por una parte cuando vamos a insertar nuestro algoritmo en el pseudocódigo con nuestro idioma, con nuestras especificaciones y todo eso cuando lo vamos a meter. Pero ya después de que lo vayamos a ejecutar, lo pasa a un lenguaje de programación de alto nivel donde la máquina ya puede entender cómo funciona ese algoritmo y lo puede ejecutar fácilmente, lo puede correr. Bueno, semejanzas y diferencias. Buscan la solución a un problema. Ambos corresponden al algoritmo creado y pasan por las fases de entrada, proceso y salida. Diferencias. El algoritmo es más corto que los demás. El diagrama de flujo es el único que se muestra como mapa mental o conceptual. Y el pseudocódigo es más fácil de usar que el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo es más difícil de crear y por lo tanto más difícil de editar cuando tengamos un error, mientras que el pseudocódigo no. El pseudocódigo nos permite borrar un pedacito y corregir ese pedacito, mientras que el diagrama de flujo tendríamos que borrar todo el cuadro y agregar uno nuevo, siguiendo nuestras especificaciones y solucionando nuestro error. Bueno, fases necesarias para resolver un problema. Primero está el análisis del problema. Examinamos el problema cuidadosamente para obtener una idea de qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Después diseñamos el algoritmo. En un papel escribimos los pasos a seguir para poder luego pasar nuestro algoritmo a pseudocódigo o diagrama de flujo, teniendo en cuenta que sea preciso, definido y finito. Preciso, que indica el orden de la realización de los pasos, entonces que primero hace esto, luego hace esto y luego sigue esto. Definido, que cuando se utilice varias veces, entonces que siempre llena el mismo resultado. Y finito es que en algún punto se termine. Considerando la entrada, el proceso y la salida. Entonces la entrada sería qué clase de datos vamos a meter, cómo los vamos a meter, cuál es el proceso que debe seguir para luego dar los resultados, qué es lo que debe hacer cuando se metan los datos. Y la salida son los resultados finales de ese proceso. Entonces, unas preguntas que se hacen las personas para poder encontrar qué es lo que debemos entrar y qué es lo que va a salir son, por ejemplo, qué datos son de entrada, cuántos datos se introducen, cuántos datos de entrada son válidos, qué predicción tendrán los resultados, cuántos datos de salida se demostrarán y así. Luego seguimos a verificar el algoritmo. Una vez terminado el algoritmo, comprobamos si está cumpliendo la función para la cual se creó, es decir, verificamos si nuestro algoritmo tiene coherencia con lo que estamos haciendo, o sea, si los pasos están bien o no. Y una vez verificado y creado, lo pasamos ya a traducir a un lenguaje de programación. Entonces ya lo metemos ahora sí a un pseudocódigo, un diagrama de flujo, para que luego la máquina lo pueda entender y lo pueda ejecutar. Bueno,
¿Importan los algoritmos? Sí, los algoritmos son importantes a la hora de ordenar nuestras ideas y planificar qué es lo que exactamente va a ejecutar nuestro programa y cómo va a realizarlo para posteriormente traducirlos en instrucciones precisas y definidas. ¿Por qué? Porque los algoritmos, recuerden que son una serie de pasos a seguir para una cosa. Porque la primera persona en montarse una moto obviamente no va a aprender cómo va a usarla, le tenían que decir, usted sube a la moto, le quita la pata, luego usted la prende, etc. Esos son pasos a seguir que están ya más o menos naturalizados en todas las personas, pero desde cuando se creó la moto no, se tenía que explicar a la gente los pasos a seguir. Entonces eso es un ejemplo. Entonces por eso los algoritmos son importantes, porque son como un borrador de lo que vamos a hacer antes de presentar nuestra idea. Bueno, muchísimas gracias por su atención.